Hola a todos y bienvenidos a una inmersión totalmente nueva. Esta vez nos sumergimos en un mundo de conocimiento, en español. Así es, un nuevo espacio para explorar ideas fascinantes, historias cautivadoras y perspectivas que nos hagan pensar, todo en la riqueza de nuestro idioma. Exactamente. Y para este primer viaje en español, nos adentraremos en el libro Maestros de la Felicidad de Rafael Narbona, una obra que nos invita a explorar la búsqueda de la felicidad a través de la historia del pensamiento. Lo interesante de este libro es que Narbona no se limita a contarnos la historia de la filosofía, sino que la entrelaza con experiencias personales, anécdotas y ejemplos que la hacen accesible a todos. Sí, recuerdo especialmente cuando Narbona relata cómo la muerte repentina de su padre, cuando él tenía solo 8 años, lo marcó profundamente y lo sumió en una tristeza que lo acompañó durante su juventud. Exactamente. Y es ahí donde entra la filosofía. Narbona nos cuenta cómo el descubrimiento de las ideas de autores como Spinoza o Bach le ayudó a superar ese dolor y a encontrar un nuevo sentido a su vida. Como dice Marbón en el libro, la filosofía puede ser una herramienta poderosa para afrontar los desafíos de la vida. Nos enseña a pensar críticamente, a cuestionar nuestras creencias y a encontrar un significado a nuestra existencia, incluso en medio de la adversidad. Y no solo eso, en Maestros de la Felicidad nos encontramos con una amplia gama de perspectivas sobre la felicidad, desde el estoicismo de Séneca, que nos invita a buscarla en la virtud y la razón, hasta el epicureísmo que nos anima a disfrutar de los placeres simples de la vida, siempre con moderación. Me llamó mucho la atención la historia de Anne Frank y Etty Hillesum, quienes incluso en medio del horror del Holocausto, encontraron razones para aferrarse a la esperanza y la belleza de la vida. Esas historias son realmente inspiradoras. Nos demuestran que la capacidad humana para encontrar la felicidad puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles. Y esto nos lleva a otra idea clave del libro. La felicidad individual no puede estar separada del bienestar colectivo. Claro, Narbona, citando a Aristóteles, nos recuerda que el ser humano es un animal político por naturaleza y que solo podemos alcanzar la plenitud en una sociedad justa y equitativa. Y aquí es donde Narbona va más allá de la filosofía clásica, incorporando las ideas de pensadores más contemporáneos, como Erich Fromm, quien analiza las complejidades del amor y las relaciones humanas en la sociedad moderna. Te das cuenta de la riqueza de perspectivas que nos ofrece el libro. Totalmente. Es fascinante cómo Narbona nos lleva por este viaje a través del tiempo y de las ideas, mostrándonos que la búsqueda de la felicidad es una constante en la historia del pensamiento humano. Pero hay algo que me gustaría destacar, la forma en que Narbona conecta las ideas filosóficas con ejemplos concretos. La literatura, el arte, la música. Me alegra que lo menciones. Esa conexión con otras disciplinas hace que la filosofía se vuelva más tangible, más cercana a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, al hablar de Platón, Narbona nos invita a reflexionar sobre la dualidad del alma humana, a través del personaje del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Una analogía brillante, ¿no crees? Nos ayuda a comprender de forma más intuitiva esa lucha interna entre nuestras pasiones y nuestra razón. Sin duda. Y así como utiliza la literatura, Narbona también recurre al cine, por ejemplo. Al hablar del problema de mal, nos remite a la película Pena de Muerte, protagonizada por Susan Sarandon y Sean Penn. Una película que plantea una reflexión profunda sobre la ética, la compasión y el sentido de la justicia. Yo no solo eso, Narbona no se limita a ejemplos de la cultura occidental, también incorpora referencias a la filosofía oriental, a la mística, a otras tradiciones de pensamiento. Es cierto, esa amplitud de miras enriquece enormemente el libro y nos muestra que la búsqueda de la felicidad es una inquietud universal que trasciende las fronteras culturales, ¿no te parece? Absolutamente. Y precisamente es esa universalidad es lo que hace que este libro sea tan atractivo. Porque a pesar de que Narbona se centra en la tradición filosófica occidental, nos muestra que las grandes preguntas sobre la vida, el sufrimiento, la muerte, el amor, son las mismas en todas las culturas. Y hablando de la estructura del libro, me gustaría destacar cómo Narbona organiza este recorrido histórico de la filosofía. Divide el libro en 6 partes, cada una dedicada a un periodo histórico clave. Empezando por la Grecia antigua, donde se sentaron las bases del pensamiento occidental. Sócrates, Platón, Aristóteles, figuras que establecieron las bases para la reflexión sobre la felicidad. Y lo que es más importante, Narbona no se limita a presentarnos las ideas de estos filósofos de forma abstracta, sino que las conecta con el contexto histórico y social en el que vivieron. Por ejemplo, hablar de la filosofía estoica. Nos recuerda que surgió en un periodo de grandes convulsiones sociales y políticas en el mundo grecorromano. Exacto, esa conexión con la realidad histórica nos ayuda a comprender mejor el atractivo del estoicismo en una época marcada por la incertidumbre y la inestabilidad. Y de ahí Narbona nos lleva a la Edad Media, donde la filosofía se fusionó con la teología cristiana. Figuras como San Agustín o Santo Tomás de Aquino intentaron conciliar la razón con la fe. Un periodo fascinante.
¿verdad? Y luego un salto al Renacimiento. Una época de renovación cultural y de redescubrimiento de la antigüedad clásica. Leonardo da Vinci, Erasmo de Rotterdam, Pico de Mirandola, figuras que encarnaron el espíritu renacentista. Y a partir de ahí nos adentramos en la modernidad, con pensadores como Descartes, Spinoza, Hume, Kant. figuras clave para la filosofía occidental. Y finalmente llegamos al siglo XX, una época compleja, donde la filosofía se enfrentó a nuevos retos, como la crisis de la razón o el auge de las ideologías totalitarias. Bergson, Heidegger, Sartre, Camus, Froment, figuras que intentaron dar sentido al mundo en una época de profundas transformaciones. Lo que me parece más interesante es que Narbona no se limita a presentarnos las ideas de estos filósofos de forma aislada, sino que los pone en diálogo, estableciendo conexiones y contrastes entre ellos. Exactamente. Esa interacción entre las distintas voces filosóficas enriquece enormemente el libro y nos muestra que la búsqueda de la felicidad no es un camino único, sino que existen múltiples perspectivas y enfoques. Y esa diversidad de enfoques nos invita a reflexionar sobre nuestra propia concepción de la felicidad. ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? ¿Cuáles son los valores que guían nuestras vidas? Preguntas que todos deberíamos hacernos. Y Maestros de la Felicidad nos ofrece un punto de partida para esa reflexión, brindándonos herramientas para construir una vida más plena y significativa. Ahora bien, antes de adentrarnos en el análisis de las ideas de cada uno de los maestros que presenta Narbona, me gustaría destacar un aspecto fundamental del libro, la importancia que le da al lenguaje. Claro, Narbona no solo nos presenta las ideas de los filósofos, sino que también nos muestra cómo el lenguaje que utilizan para expresarlas es clave para comprender su pensamiento. Es cierto, Narbona es un escritor exquisito, que utiliza el lenguaje de forma precisa y elegante. Y esa preocupación por la forma es clave para transmitir la profundidad de las ideas filosóficas, de una manera accesible y atractiva. Exactamente, en el libro. El propio Narbona reconoce que la filosofía no puede estar separada de la literatura y del arte, porque la filosofía, en última instancia, también es una forma de creación. Totalmente de acuerdo. Y creo que esa sensibilidad artística es lo que hace que Maestros de la Felicidad sea un libro tan especial. No solo nos invita a pensar, sino que también nos conmueve e inspira. Y ahora, para continuar con nuestro recorrido, me gustaría centrarme en la figura de Sócrates, considerado el padre de la filosofía occidental. Me parece una excelente elección. Sócrates es una figura clave para comprender la búsqueda de la felicidad en la tradición occidental. Y lo que me parece más interesante de Sócrates es que no nos dejó ningún escrito. Todo lo que sabemos de él nos llega a través de los diálogos de su discípulo Platón. Es cierto. Y esa ausencia de escritos ha generado un sinfín de interpretaciones y debates sobre su verdadero pensamiento. Sin embargo, a pesar de esa dificultad, podemos reconstruir algunas de las ideas centrales de Sócrates a partir de los testimonios de sus contemporáneos y de los diálogos platónicos. Y una de las ideas más importantes de Sócrates es la famosa frase, solo sé que no sé nada. Una frase que resume a la perfección la actitud humilde y cuestionadora de Sócrates ante el conocimiento. No pretendía tener todas las respuestas. Su método consistía en interrogar a sus interlocutores, llevándolos a cuestionar sus propias creencias y buscar la verdad a través del diálogo. Exactamente, ese método, conocido como mayótica, es clave para comprender la filosofía socrática. Porque para Sócrates, la verdad no se encuentra en dogmas o autoridades externas, sino que se construye a través del diálogo y la reflexión crítica. Y esa búsqueda de la verdad, para Sócrates, estaba íntimamente ligada a la búsqueda de la felicidad. Claro, porque para Sócrates la felicidad no se encontraba en los placeres materiales o en el reconocimiento social, sino en la vida virtuosa y en el cultivo del alma. Sócrates creía que el bien más preciado del hombre era su alma, y que la forma de cuidar el alma era a través del conocimiento y la práctica de la virtud. Y esa conexión entre el conocimiento, la virtud y la felicidad es fundamental en la filosofía socrática, porque para Sócrates, el hombre que conoce el bien, actuará de forma justa y virtuosa, y esa vida virtuosa le llevará a la felicidad. Es una idea muy poderosa. Nos dice que la felicidad no es algo que se encuentre fuera de nosotros, sino que es el resultado de una vida bien vivida, una vida guiada por la razón y la virtud. Exactamente. Y esa idea ha tenido una enorme influencia en la filosofía occidental. Muchos pensadores, a lo largo de la historia, han recogido el legado de Sócrates. Y han seguido explorando la conexión entre el conocimiento, la virtud y la felicidad. Sin embargo, la figura de Sócrates también ha sido objeto de críticas. Algunos han acusado a Sócrates de ser un personaje arrogante y pedante, que utilizaba su inteligencia para humillar a sus interlocutores. Es cierto que en algunos de los diálogos platónicos, Sócrates puede parecer un personaje un tanto irónico y sarcástico, pero creo que esa actitud no debe interpretarse como una muestra de arrogancia, sino como una estrategia para llevar a sus interlocutores a cuestionar sus propias creencias. Es una interpretación interesante y en ese sentido,
Creo que es importante tener en cuenta que los diálogos platónicos no son simplemente un registro fiel de las conversaciones de Sócrates. Son obras literarias en las que Platón utiliza la figura de su maestro para exponer sus propias ideas filosóficas. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, creo que es importante leer los diálogos platónicos con una mirada crítica, teniendo en cuenta tanto la figura histórica de Sócrates como la intención filosófica de Platón. Y ahora, para continuar con nuestro recorrido por los maestros de la felicidad, me gustaría pasar a la figura de Platón, discípulo de Sócrates, y uno de los filósofos más influyentes de la historia occidental. Platón es una figura clave para comprender la búsqueda de la felicidad en la tradición occidental. Su filosofía, profunda y compleja, ha sido objeto de innumerables interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Y una de las ideas más importantes de Platón es la teoría de las ideas, que exponen diálogos como la República o el Banquete. La teoría de las ideas es una de las piedras angulares del pensamiento platónico. Según esta teoría, el mundo que percibimos con nuestros sentidos es solo una copia imperfecta de un mundo de ideas o formas eternas e inmutables. Es decir, que para Platón existía un mundo inteligible, más allá del mundo sensible que percibimos con nuestros sentidos. Exacto. Y en ese mundo inteligible se encontraban las ideas o formas de las cosas, como la idea de belleza, la idea de justicia o la idea de bien. Y esas ideas, para Platón, eran el verdadero objeto del conocimiento, porque las cosas del mundo sensible eran solo copias imperfectas e inconstantes de esas ideas eternas. Exacto. Y esa búsqueda del conocimiento de las ideas, para Platón, estaba íntimamente ligada a la búsqueda de la felicidad. Porque para Platón, la felicidad verdadera no se encontraba en los placeres materiales o en el reconocimiento social, sino en la contemplación de las ideas y en la vida virtuosa. Platón creía que el alma humana estaba dividida en tres partes: la parte racional, la parte irascible y la parte apetitiva. Y que la felicidad se alcanzaba cuando la parte racional, guiada por la razón y el conocimiento de las ideas, controlaba las otras dos partes del alma. Exacto, y esa concepción tripartita del alma platónica ha tenido una enorme influencia en la filosofía y la psicología occidental. Y hablando de la influencia de Platón, no podemos olvidar su teoría política, que expone en diálogos como la República o las leyes. Platón creía que la mejor forma de gobierno era la aristocracia, o el gobierno de los sabios, quienes, gracias a su conocimiento de las ideas, estaban capacitados para gobernar con justicia y sabiduría. Y esa idea ha sido muy controvertida a lo largo de la historia. Algunos han criticado a Platón por defender un sistema elitista y antidemocrático. Es cierto que la filosofía política de Platón ha sido objeto de numerosos debates y críticas. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta que Platón escribió sus obras en un contexto histórico concreto, en el que la democracia ateniense había mostrado sus limitaciones. Es cierto. Y en ese sentido, creo que es importante leer las obras de Platón con una mirada crítica, teniendo en cuenta tanto el contexto histórico como la intención filosófica del autor. Y ahora, para continuar con nuestro recorrido por los maestros de la felicidad, me gustaría pasar a la figura de Aristóteles, discípulo de Platón, y uno de los filósofos más importantes de la historia occidental. Aristóteles es una figura fundamental para comprender la búsqueda de la felicidad en la tradición occidental. Su filosofía, amplia y sistemática, abarca temas tan diversos como la lógica, la física, la metafísica, la ética o la política. Y una de las ideas más importantes de Aristóteles es su concepción de la felicidad como eudaimonía, que podemos traducir como florecimiento humano o vida plena. Para Aristóteles, la felicidad no era un estado pasivo de placer o de ausencia de dolor, sino que era el resultado de una vida activa y virtuosa. Exacto. Aristóteles creía que el ser humano tenía un fin o propósito inherente, que era desarrollar sus capacidades y alcanzar su máximo potencial, y que la forma de alcanzar ese potencial era a través de la práctica de la virtud. Para Aristóteles, la virtud era un hábito o disposición a actuar de acuerdo con la razón, y existían dos tipos de virtudes, las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas, como la valentía, la justicia o la templanza, se relacionaban con el carácter y las acciones del individuo, mientras que las virtudes dianoéticas, como la sabiduría o la inteligencia, se relacionaban con la mente y el conocimiento. Y para Aristóteles, la práctica de ambos tipos de virtudes era esencial para alcanzar la felicidad. Exacto. Aristóteles creía que la vida virtuosa era una vida en equilibrio, en la que la razón controlaba las pasiones y los apetitos, y que esa vida en equilibrio era la clave para alcanzar la eudaimonía, o felicidad verdadera. Ahora bien, para Aristóteles, la felicidad no solo dependía de factores individuales, sino que también estaba influenciada por el contexto social y político. Claro. Aristóteles creía que el ser humano era un animal político por naturaleza y que solo podía alcanzar la plenitud viviendo en sociedad. Y que la mejor forma de organizar la sociedad era a través de un Estado justo y equitativo.
que promoviera el bien común y el desarrollo de las virtudes de los ciudadanos. Es una idea muy poderosa que nos recuerda que la felicidad individual no puede estar separada del bienestar colectivo. Y en ese sentido, la filosofía de Aristóteles sigue siendo muy relevante en la actualidad. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad justa y equitativa, que brinda a todos los ciudadanos la oportunidad de desarrollar su potencial y alcanzar la felicidad. Y hablando de la relevancia de estas ideas en la actualidad, me parece fascinante cómo Narbona conecta las ideas de los filósofos clásicos con ejemplos de la cultura popular, como películas o libros que todos conocemos. Esa es una de las grandes fortalezas de Maestros de la Felicidad. Narbona logra acercar la filosofía a nuestra vida cotidiana, utilizando ejemplos que nos permiten comprender ideas complejas, de una manera más tangible y cercana. Recuerdo que al hablar del estoicismo, Narbona menciona la película Invictus, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon. La película relata la historia de cómo Nelson Mandela, tras su liberación, utiliza el rugby como herramienta para unir a un país dividido por el apartheid. Es un ejemplo perfecto para ilustrar la idea central del estoicismo: enfocarse en aquello que podemos controlar, nuestra actitud y nuestras acciones, y aceptar con serenidad aquello que escapa a nuestro control. Mandela, en lugar de dejarse llevar por el resentimiento y el deseo de venganza, elige la reconciliación y la unión. Exactamente. Y esa actitud estoica le permite no solo superar la adversidad, sino también inspirar a toda una nación a construir un futuro mejor. Y esta capacidad de la filosofía para inspirarnos y guiarnos en nuestras vidas es algo que Narbona destaca a lo largo del libro. Maestros de la Felicidad no es solo un recorrido histórico por las ideas, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de la felicidad. ¿Y qué te parece si para terminar compartimos con nuestros oyentes algunas de las ideas que más nos han resonado del libro? A mí, por ejemplo, me ha hecho reflexionar mucho sobre la importancia de vivir en presente, de apreciar las pequeñas cosas de la vida. Como dice Epicuro, A mí me ha recordado la importancia de cultivar la virtud, de actuar de acuerdo con nuestros principios y valores, como defendían Sócrates, Platón y Aristóteles. y también me ha hecho pensar en la necesidad de encontrar un equilibrio entre nuestra felicidad individual y el bienestar colectivo. Como nos recuerda Aristóteles con su idea del ser humano como animal político. Al final, Maestros de la Felicidad nos deja con una pregunta fundamental: ¿qué es lo que realmente nos hace felices? Y la respuesta, como nos muestra Narbona, no es única ni definitiva. Cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino, inspirándose en las ideas de aquellos que, a lo largo de la historia, se han dedicado a reflexionar sobre esta gran pregunta. Y con esta invitación a la reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión en el libro Maestros de la Felicidad de Rafael Narbona. Esperamos que les haya gustado este viaje por la historia de la filosofía y por las diferentes ideas sobre la felicidad que hemos explorado. Y los invitamos a seguir buscando, a seguir preguntándose, a seguir construyendo su propio camino hacia una vida más plena y significativa. Hasta la próxima inmersión. Hasta pronto. La filosofía de San Agustín ha tenido una enorme influencia en la tradición cristiana. Sus ideas sobre la felicidad del amor y la gracia divina han marcado el pensamiento teológico y moral de Occidente. Sin duda, San Agustín nos ofrece una perspectiva única sobre la búsqueda de la felicidad. Y ya que estamos hablando de diferentes perspectivas, me gustaría dar un salto en el tiempo y hablar de Pico della Mirandola, una figura clave del Renacimiento. Me parece una excelente elección. Pico della Mirandola, un filósofo italiano del siglo XV, es conocido por su famoso discurso Oración sobre la dignidad del hombre, considerado un manifiesto del humanismo renacentista. En este discurso, Pico della Mirandola defiende la libertad del ser humano para elegir su propio destino. Imaginen una época donde el dogma religioso dominaba el pensamiento. Él se atreve a decir que Dios nos ha dado la capacidad de perfeccionarnos a nosotros mismos. Es una idea revolucionaria para su época. Pico della Mirandola creía que el ser humano era un microcosmos, un reflejo del universo en miniatura, y que a través del conocimiento y la virtud podíamos conectar con lo divino. Es fascinante cómo el Renacimiento rompe con la visión medieval del hombre como un ser pecador y lo coloca en el centro del universo capaz de alcanzar grandes cosas. Exacto. Y Pico della Mirandola no se limita a la tradición occidental, sino que busca una síntesis entre Oriente y Occidente, estudiando diferentes filosofías y religiones. Esa búsqueda de la armonía entre diferentes culturas es otro rasgo distintivo del Renacimiento. ¿Y qué nos dice Pico della Mirandola sobre la felicidad? Para él, la felicidad se alcanza a través del desarrollo de todas nuestras capacidades físicas, intelectuales y espirituales. Una visión holística que nos invita a cultivar todos los aspectos de nuestro ser. Una idea que resuena con la actualidad, ¿no crees? Hoy en día se habla mucho del bienestar integral, de encontrar un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.
Totalmente. Y Maestros de la Felicidad nos ofrece un recorrido por todas estas ideas, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia concepción de la felicidad. ¿Qué es lo que realmente nos importa? ¿Qué nos hace sentir plenos y satisfechos? El libro de Narbona nos da las herramientas para responder a estas preguntas. Y creo que uno de los aspectos más valiosos del libro es precisamente la diversidad de enfoques que nos presenta. Claro, porque no existe una única fórmula para la felicidad. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo importante es encontrar nuestro propio camino, aquello que nos permite vivir una vida auténtica y significativa. Y hablando de caminos, Narbona nos presenta un recorrido histórico fascinante. Empezando por la Grecia antigua, con Sócrates, Platón y Aristóteles, figuras que sentaron las bases del pensamiento occidental. Y Narbona nos muestra cómo las ideas de estos filósofos se relacionaban con el contexto histórico y social en el que vivieron. Por ejemplo, al hablar de la filosofía estoica, nos recuerda que surgió en un periodo de grandes convulsiones sociales y políticas. Es cierto. Y esa conexión con la realidad histórica nos ayuda a comprender mejor el atractivo del estoicismo en una época marcada por la incertidumbre y la inestabilidad. Exacto. Y de ahí Narbona nos lleva a la Edad Media, donde la filosofía se fusiona con la teología cristiana. Figuras como San Agustín o Santo Tomás de Aquino intentan conciliar la razón con la fe. Un periodo fascinante donde se buscaba dar respuesta a las grandes preguntas sobre la existencia desde una perspectiva religiosa. Luego un salto al Renacimiento, una época de renovación cultural y de redescubrimiento de la antigüedad clásica, Leonardo da Vinci, Erasmo de Rotterdam, Pico de la Mirándola, figuras que encarnaron el espíritu renacentista en toda su plenitud. Y a partir del Renacimiento, nos adentramos en la modernidad con pensadores como Descartes, Spinoza y Kant, figuras clave para la filosofía occidental. Y finalmente llegamos al siglo XX, una época compleja y contradictoria donde la filosofía se enfrentó a nuevos retos. Bergson, Heidegger, Sartre, Camus, Fromm, figuras que intentaron dar sentido al mundo en una época de profundas transformaciones. Lo que me parece más interesante es que Narbona no se limita a presentarnos las ideas de estos filósofos de forma aislada, sino que los pone en diálogo, estableciendo conexiones y contrastes entre ellos. Exactamente. Esa interacción entre las distintas voces filosóficas enriquece enormemente el libro y nos muestra que la búsqueda de la felicidad no es un camino único, sino que existen múltiples perspectivas y enfoques. Y esa diversidad de enfoques nos invita a reflexionar sobre nuestra propia concepción de la felicidad. ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? ¿Cuáles son los valores que guían nuestras vidas? Preguntas fundamentales que todos deberíamos hacernos, y Maestros de la Felicidad nos ofrece un punto de partida para esta reflexión, brindándonos herramientas para construir una vida más plena y significativa. Ahora bien, antes de adentrarnos en el análisis de las ideas de cada uno de los maestros que presenta Narbona, me gustaría destacar un aspecto fundamental del libro, la importancia que le da al lenguaje. Claro. Narbona no solo nos presenta las ideas de los filósofos, sino que también nos muestra cómo el lenguaje que utilizan para expresarlas es clave para comprender su pensamiento. Es cierto, Narbona es un escritor exquisito que utiliza el lenguaje de forma precisa y elegante. Y esa preocupación por la forma es clave para transmitir la profundidad de las ideas filosóficas de una manera accesible y atractiva. Exactamente. En el libro, el propio Narbona reconoce que la filosofía no puede estar separada de la literatura y del arte, porque la filosofía en última instancia también es una forma de creación. Totalmente de acuerdo. Y creo que la sensibilidad artística es lo que hace que Maestros de la Felicidad sea un libro tan especial. No solo nos invita a pensar, sino que también nos conmueve e inspira. Y ahora, para continuar con nuestro recorrido, me gustaría centrarme en la figura de Sócrates, considerado el padre de la filosofía occidental. Me parece una excelente elección. Sócrates es una figura clave para comprender la búsqueda de la felicidad en la tradición occidental. Y lo que me parece más interesante de Sócrates es que no nos dejó ningún escrito. Todo lo que sabemos de él nos llega a través de los diálogos de su discípulo Platón. Es cierto. Y esa ausencia de escritos ha generado un sinfín de interpretaciones y debates sobre su verdadero pensamiento. Sin embargo, a pesar de esa dificultad, podemos reconstruir algunas de las ideas centrales de Sócrates a partir de los testimonios de sus contemporáneos y de los diálogos platónicos. Una de las ideas más importantes de Sócrates es la famosa frase, «Solo sé que no sé nada». Y hablando de la relevancia de estas ideas en la actualidad, me parece fascinante cómo Narbona conecta las ideas de los filósofos clásicos, con ejemplos de la cultura popular, como películas o libros que todos conocemos. Esa es una de las grandes fortalezas de Maestros de la Felicidad. Narbona logra acercar la filosofía a nuestra vida cotidiana, utilizando ejemplos que nos permiten comprender ideas complejas de una manera más tangible y cercana. Recuerdo que al hablar del estoicismo, Narbona menciona la película Invictus, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon. La película relata la historia de cómo Nelson Mandela, tras su liberación,
Utiliza el rugby como herramienta para unir a un país dividido por el apartheid. Es un ejemplo perfecto para ilustrar la idea central del estoicismo, enfocarse en aquello que podemos controlar, nuestra actitud y nuestras acciones, y aceptar con serenidad aquello que escapa a nuestro control. Mandela, en lugar de dejarse llevar por el resentimiento y el deseo de venganza, elige la reconciliación y la unión. Exactamente. Y esa actitud estoica le permite no solo superar la adversidad, sino también inspirar a toda una nación a construir un futuro mejor. Y esta capacidad de la filosofía para inspirarnos y guiarnos en nuestras vidas es algo que Narbona destaca a lo largo del libro. Maestros de la felicidad no es solo un recorrido histórico por las ideas, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de la felicidad. ¿Y qué te parece si, para terminar, compartimos con nuestros oyentes algunas de las ideas que más nos han resonado del libro? A mí, por ejemplo, me ha hecho reflexionar mucho sobre la importancia de vivir en el presente, de apreciar las pequeñas cosas de la vida, como dice Epicuro. A mí me ha recordado la importancia de cultivar la virtud, de actuar de acuerdo con nuestros principios y valores, como defendían Sócrates. Ya no mistis saliva. Y también me ha hecho pensar en la necesidad de encontrar un equilibrio entre nuestra felicidad individual y el bienestar colectivo, como nos recuerda Aristóteles con su idea del ser humano como animal político. Al final, Maestros de la Felicidad nos deja con una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? Y la respuesta, como nos muestra Narbona, no es única ni definitiva. Cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino, inspirándose en las ideas de aquellos que, a lo largo de la historia, se han dedicado a reflexionar sobre esta gran pregunta. Y con esa invitación a la reflexión, llegamos al final de nuestra inversión en el libro Maestros de la Felicidad, de Rafael Narbona. Esperamos que les haya gustado este viaje por la historia de la filosofía y por las diferentes ideas sobre la felicidad que hemos explorado. Y los invitamos a seguir buscando, a seguir preguntándose, a seguir construyendo su propio camino hacia una vida más plena y significativa. Hasta la próxima inmersión. Hasta pronto.